Biblia para no estarlo sentando y parando. Quisiera que abrieran su Biblia en el Salmo 30. Gloria a Dios. Y recuerden que tienen que ayudarme a predicar. Como dicen, esto no es fácil, ¿verdad? Ponerse aquí al frente, pero tampoco es imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Y es Él el que nos hace pararnos aquí al frente y disertar su palabra como Él quiere que se haga. Gloria a Jesús. ¿Todos lo tienen? Gloria a Dios. Dice el Salmo 30 en el capítulo 2 y 3. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar? Y como les decía, necesito de su atención, por supuesto, pero también necesito su oración. Gloria a Dios. Como decía yo, se limpiaba al principio, me decía, ay, pastora, y yo voy a cantar. Sí, le digo yo, pero yo quiero algo que a mí también me lleve a pararme al frente. Gracias, José. Bendito y alabado sea tu nombre. Este Salmo 30, a ser sincera con ustedes, decirle, quizás yo nunca lo había leído. Porque hay cosas en la Biblia, hermanos, que a nosotros se nos pasan así desapercibidos y no les damos importancia. Porque de David se hablan muchas cosas. Que decir que con júbilo y con alegría de las cosas que Dios hizo con el rey David, son muchas cosas lindas, preciosas. Y eso a veces es lo que nos lleva a nosotros a querer saber, a querer leer. Y wow, David, el rey David. Porque Dios vio en David a un hombre que le amaba. Él dice que se deleitaba cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, cantándole con su tamboril. En esas noches de vigilia, pasando frío, porque en esa parte de Israel, podríamos decir, en esas partes así, hace mucha calor en el día, pero en las noches son bien frías. Entonces, el cuidador de ovejas sufre mucho en las noches, tiene que abrigarse bien para estarlas cuidando. Y David fue uno de esos. Y le tocó en aquella parte, ¿verdad? Como ser el más pequeño, hacer ese trabajo, porque él no podía ir todavía a las guerras con el rey Saúl. Y por eso era el que le tocaba ese trabajo. No era porque David, no, es que vamos a mandarlo a cuidar las ovejas. No, es un trabajo que es posible que todos los hijos también ya lo habían hecho antes, los otros, ¿verdad? Y David en ese momento, cuando él se encuentra en esas vigilias de la noche, es posible que alzaba sus ojos a Dios y lo adoraba. Y Dios venía a su mente, a su corazón, y por eso es que después él compone esos salmos tan preciosos que nosotros ahora leemos y cantamos. Pero este salmo, como les dije yo, quizás, ¿verdad?, no había pasado por mi mente leerlo y ver qué era por qué fue que Saúl, el rey David lo compuso, cuando no todavía era rey. Porque habla de que clamé, dice, y me sanaste. O sea que el rey David sabía de que Dios era un sanador también. Como nosotros ahora creemos que Jesús y Dios es nuestro sanador. Porque, hermano, hay veces que la palabra del Señor no es solamente por querer leerla, saberla, sino es creerla, que lo que dice la palabra del Señor es la verdad y que nosotros tenemos que vivirla creyéndola. Pero
De esto, David veía la grandeza, ¿verdad?, de Dios, porque Él lo fortalecía en esas noches, como le digo, duras de esas vigilias, en ese puesto de cuidar sus ovejas. Y vio cómo Dios le dio esa fortaleza, esa fuerza, esa destreza para matar al león cuando venía y quería arrebatarle una de sus ovejas. ¿Sabe que por eso es que hay veces que nosotros debemos de orar mucho por los pastores? Porque así como David luchaba con aquel león para que no le destrozara o no le robara una de sus ovejas, así el pastor también ora, se desvela orando por aquella oveja que está herida, que tiene problemas y que está sufriendo, porque ese es el trabajo de un pastor. Y así como lo libraba del león, así mismo lo fue librando de muchas cosas que David pasó. David pasó como nosotros hoy pasamos tribulaciones, angustias, dolores, enfermedades, porque David era igual a nosotros, en todo, porque así como Dios amaba a David, también nos ama a nosotros. Pero hay una diferencia, que así como David, amaba a Dios, nosotros tenemos que amarlo. Hágase un poquito de esa pregunta. ¿Amo a Dios como Él me ama? Y esa respuesta a usted le va a dar seguridad de que tiene un Dios de amor. David hizo muchas cosas antes de ser rey. Él luchó con el león, luchó con el gigante y luchaba hasta con el mismo rey. Nosotros sabemos por la historia de cómo Saúl trató de matarlo muchas veces. Pero él siempre salía victorioso de todo esto. Porque qué grande es cuando nosotros podemos decir que Dios, en su palabra puede decir que David era conforme al corazón de Dios. Eso, hermano, es que para nosotros debe de ser algo que nos invite a querer ser como David. A querer ser como David, no como envidiarlo, ¿verdad? Y decir, bueno, es que David es de la Biblia. No, hermano, David era un hombre común y corriente como nosotros. Nada más que sabía que tenía un Dios fuerte. Y esa es la razón en esta tarde de hablarles, cuando David dice, me sanaste. ¿David estaba enfermo? La Biblia no dice que tuvo una enfermedad, que tuvo lepra, que tuvo cáncer o que tuvo cuánta enfermedad, no lo dice. ¿Por qué David en este salmo canta y dice, me sanaste? Y eso es lo más que a mí me llamó la atención, porque a través, ¿verdad?, de leer, yo nunca había oído que David estuvo enfermo, solo de la batalla, que fuerte, y así muchas cosas, pero nunca que David hubo postrado tal vez en una cama y Dios lo sanó. Por eso me llamó la atención y cuando él dice, me sanaste, pero siempre, ¿verdad?, Dios estaba con él y por eso es que David clamó en ese momento, en esa forma. Tal vez usted se preguntará, ¿cuál fue la enfermedad de David? Muchas veces nosotros como cuerpo, como un humano, él tenía que enfermarse. Pero para que se haya escrito esto y decir, Señor, tú me sanaste, tiene que haber habido algo grande en David. ¿Qué sabemos de David? Como les decía, un hombre común y corriente que pecaba, que pecó,
Y siempre le damos mucho cuando hablamos de David, que se enamoró de Bersabé, que adulteró con Bersabé, que mandó a matar a Urías. Y decimos, bueno, era el rey. Y sabemos que ese era pecado. Por eso cuando llega el profeta y le dice y le cuenta, ¿verdad?, la parábola de la ovejita y le dice, pero mira, ese eres tú. David se da cuenta hasta en ese momento. Como les digo, hay veces ellos sabían, como un rey, él sabía que él estaba en pecado, que había pecado. Pero como a veces el pecado embrutece al hombre, que no ve, que todo lo ve bien, no, todo está bien, como yo soy el rey, puedo hacer lo que yo quiero. Como muchas veces nosotros decimos, bueno, yo me mando solo, a mí nadie me da de comer, yo tengo que trabajar para comer y así es que nadie tiene que decirme nada, puedo hacer lo que yo quiera. Pero sabemos que como hijos de Dios no podemos hacer lo que nosotros querramos. Y esto pasó con David. Que él, aunque haya sido el rey, él no tenía el derecho de quitarle la mujer a Urías, de enamorarse de la mujer de Urías. Pero pasa. ¿Por qué razón pasa? Porque nosotros tenemos que aprender también a que tenemos que estar agarrados de la mano de Dios para no llegar a hacer esas cosas. Que tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios y lo que nos manda la palabra de Dios para no hacer eso. Por eso es que muchas veces estamos nosotros aún señalándonos a nosotros mismos, tomando puntos y hasta justificándonos de lo que nosotros hacemos. Hacemos una lista muchas veces cuando se habla del pecado. No, pero yo no. Yo soy cristiano, voy a la iglesia, yo no fornico, yo no robo, yo no bebo, no soy borracho. Y hacemos una lista de cosas, pero a veces no nos recordamos de algunas cosas que son más importantes, que le estamos faltando a Dios, pero no las vemos. ¿Por qué razón? Porque no nos conviene. ¿O será porque no sabemos qué es pecado? Porque muchas veces hay cosas, hermanos, que nosotros estamos haciendo y no parecen pecado, pero las estamos haciendo. David, el profeta, tuvo que irle a decir qué era lo que estaba haciendo. A nosotros ahora, este libro es el que nos dice lo que nosotros estamos haciendo ahora. Si usted lo lee, pero si no lo lee, tampoco se lo va a decir, ¿verdad? Claro, el libro no habla. Pero David estaba haciendo algo que hizo algo que a Dios no le agradó, y esa fue la forma de por qué fue el que le habló en esa forma. En este salmo, cuando él lo escribió, que dice, tú me sanaste, porque David tenía un pecado que no había sido confesado, ¿es posible? Que no, él estaba adormecido por aquel pecado que hizo y que no sentía que debía de pedirle perdón a Dios. Como le digo, a veces nosotros así nos pasa. Cuando hay una predicación que a uno lo lleva a investigar dentro de nosotros qué es lo que estamos haciendo, hay veces que hacemos, ¿verdad? No, yo eso no lo hago, esto aquí, esto allá, porque después, ¿verdad? Hemos hecho tantas cosas y decimos, Dios ya me perdonó, ya no sigo haciendo aquello. Y es cierto, hermano. Todo lo que usted confiesa, el Señor ya se lo perdonó.
Porque dice la palabra que el pecado que no es perdonado es aquel que usted no confiesa. Porque dice que al confesarlo, es un Dios, tenemos un Dios perdonador que nos perdona todo. Así pues, debemos de tener más cuidado muchas veces en nuestra vida espiritual que tenemos, hermano, porque, como le decía, haciendo la lista de todo eso que nosotros ya no hacemos, podemos dejar algo que tal vez no ha sido confesado, o a veces puede llegar usted a pensar, no, es que ese no es pecado. Porque hay cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Que ya ando llevándolo ya y poniéndolo con la palabra de Dios, ya tienden a ser pecado y que no son buenas. David hizo algo que molestó a Dios. Él en su orgullo de que él era el rey, que había ganado tantas batallas, que había librado de los filisteos, que había hecho tanta cosa, él se ensoberbeció de que él era el gran David. El hombre que Dios dice es conforme a mi corazón. Hermanos, esa forma que a veces, no, es que David es conforme al corazón de Dios, eso es lo más grande que puede haber en un hombre. Que se sienta así, que Dios lo vea así. Pero muchas veces ahí es donde Satanás viene y le susurra al oído, mira, si es que tú, Dios te ama tanto y te haya engrandecido que tú ya quizás es mejor que Dios. Porque el diablo es el que le habla mentira a su oído. Y nosotros lo sabemos, pero muchas veces estamos tan adormecidos de que creemos que estamos bien con Dios y empezamos a escuchar esas voces que vienen a nuestros oídos y nos susurran cosas para enaltecernos, para sentirnos grandes, para sentirnos en una forma de que yo soy el mejor, yo estoy mejor con Dios. A David le pasó eso, ¿sabe? Un hombre conforme al corazón de Dios. David se ensorbeció de que él había ganado tantas batallas, estaba haciendo sus casas, él ya podía descansar en paz, acostarse en una hamaca y, ¿verdad? Y decirle, mira Dios, todo lo que tú me has dado. Y pensó en su soberbia. Quería saber cuántos hombres tenía él a su mando. ¿Cuántos hombres él podía decirle, vení para acá, allá para acá? Y entonces, ¿por qué? Porque era el gran rey. Y mandó a que le censaran a ver cuántos hombres tenía él de pelea. El censo no es malo, porque Moisés lo hizo, porque Dios se lo mandó. Pero a David no lo mandó a censar. A David no le dijo, mira David, yo quiero saber cuántos tienes para la lucha. ¿Sabe por qué? Porque David tenía que saber que como tenía millones de gente para dar una batalla, podía tener 300 y con eso la podía ganar. Porque él sabía que Dios era el que lo respaldaba, sabía que Dios era el que le daba la victoria en toda batalla. Entonces, ¿qué era lo que él quería saber? Él no tenía por qué saber eso. Pero su orgullo, en su arrogancia, él lo hizo. Como muchas veces, hermanos, ahora nos está pasando eso a nosotros. De esta pandemia. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la gloria de Dios en sanidades en el pueblo de Dios? Pero ahora esta pandemia nos ha dado tanto, tan duro, podíamos decirlo, que ahora por todo tenemos miedo.
Yo sé que se murió fulano, que se murió sutano, pero hay que comprender, como hablaba con los hermanos que estuvieron ayer con nosotros en el parque, y hay hermanitas que me dicen, pero es que esa fue la voluntad de Dios. Y yo personalmente puedo decirle, fue la voluntad de Dios. Pero yo les puedo decir tampoco que todavía no me conformo. Todavía no lo acepto. Pero sí sé que es la voluntad de Dios. Pero seguimos en eso, que hemos visto tanto, como le digo. Si Segunda Siloé hubiera hecho un récord escrito cada vez que había en este altar sanidades, y esa gente que recibió sanidades estuviera aquí, no cupiéramos aquí, no estuviéramos ya en este lugar. Pero el hombre así es. Recibe el milagro, se contenta un tiempo, pero después se le olvida. Pero eso es normal en este pueblo. Así es que eso fue lo que le pasó a David. David tenía que recordarse qué fue la promesa que le hizo Dios a Abraham. Él no tenía que saber cuántos tenía a sus órdenes. Porque Dios en la promesa que le hizo a Abraham ya le había dicho en Génesis 13:16, le dice que su generación no se iba a poder contar. Dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será cortada. ¿Quién puede contar el polvo? Nadie. Entonces quiere decir que la descendencia del pueblo judío, esa descendencia de ese pueblo que él escogió, no podía ser contada, no se puede contar, porque hoy en día pueden decir, hacen estadísticas, y hoy con todos los adelantos de la ciencia se pueden hacer estadísticas, pero yo le puedo decir que no hay una estadística completa, porque puede ser que en un rincón del mundo todavía haya cristianos que no han sido contados. Entonces David tenía que entender eso. El jefe de su ejército, Joab, le dice que no tiene que hacerlo. Pero David insiste y dice que sí. Él quería saber. Es posible para, como dicen, darse el taco de decir, tengo tantos a los reyes que eran sus vecinos. Como ahora hay veces nosotros, hermano, que nos damos también el taco de decir, bueno, es que yo, ¿verdad? Tengo esto otro, y tengo esto otro, y enorgullecernos de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos. Cuidado, hermano. Cuidado, porque si usted tiene lo que ahora tiene, lo tiene porque Dios se lo ha dado. Si hoy tiene salud es porque Dios la guardó de esta epidemia. Yo digo que Segunda Siloé podía gloriarse en el Señor, porque hasta aquí, de los que nosotros tuvimos como miembro o que no están tal vez aquí, solamente la hermana Blanca y el pastor, pero de ahí todos están vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos en ese Dios vivo y creemos que la voluntad de Dios es la que se cumple siempre. Y estas historias, como le decía, son plasmadas en este libro para que nosotros seamos que nos veamos en un reflejo como un espejo y decir, hasta este momento, hasta aquí, Dios me ha ayudado.
¿Por qué le digo esto? Porque usted no sabe si el día de mañana usted va a estar vivo. Usted no sabe si esta noche usted se va a acostar y va a amanecer mañana. Vivo. Va a amanecer su cuerpo, puede amanecer su cuerpo. Pero aún de eso, nosotros nos olvidamos, hermano. Aún de eso, nosotros tenemos que ponernos a cuenta cada día con Dios para esperar qué es lo que va a hacer con nosotros. Y como les decía, muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, tú has sido fiel. Pero había otra pregunta, ¿yo soy fiel contigo? Pregúntese, decirle, mire Señor, tú me has dado una esposa, tú me has dado hijos, tú me has dado una casita donde yo pueda vivir. Tú me has dado, y puedo decirle que tengo nietos, hasta bisnietos. Tú me has dado todo. Entonces tengo por qué adorarte, bendecirte. Tengo por qué hacerlo. Pero todo está completo ahí. ¿Qué es lo que me falta? Si alguno pudiera decirme, ay, pastor, usted dijo que tenía todo eso y todo esto, pero me falta algo, fíjese, que no lo he dicho. Puede faltarme, porque hay un pecado que hay veces que todos los podemos tenerlo y no nos damos cuenta. Pero yo creo que si nosotros nos paramos en un espejo y nos vemos, vamos a reflejar ese pecado en el espejo porque no lo estamos haciendo. Y no me diga, pastora, ¿qué es lo que usted está diciendo que yo no estoy haciendo? Tenemos un pecado que muchas veces el pastor se lo decía siempre, el pecado de omisión. ¿Es pecado o no? ¿Sabe por qué es pecado? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Estamos enfrascados nada más en la epidemia. En que tenemos que taparnos la boca porque ya no vamos a poder hablarle a nadie porque tenemos que taparnos la boca. Perdón, no estoy en contra de los que tienen tapada su boca, no estoy ahí. Porque estar tapado en la boca es una cosa y cerrarla es otra para no predicar la palabra del Señor. Porque si les digo que me levantaran la mano, ¿cuántos de ustedes ya le hablaron a su vecino de que Cristo viene pronto? Si le hablaron, si están orando fervientemente porque su familia sea salva, aquellos que no conocen al Señor. Sí, cuando me acuerdo. Saúl fue sanado y después Saúl fue muy grande, siempre en eso, pero fue sanado. Pero ¿saben cómo fue sanado Saúl? Saúl, perdón, estoy diciendo Saúl, ¿verdad? Estoy diciendo, es David. David fue sanado, pero Dios tuvo que bajar donde demandarle un ángel y le dijera que cuál era el castigo que quería. Si caer en las manos de los hombres, como que dice que él perdiera toda su gente. Si lo matara a él,
o que el pueblo sufriera ese pecado también, caer en que era el castigo que Dios le iba a dar. David pide que mejor caer en las manos de Dios, le dice, y no en las manos de los hombres. El caer en las manos de los hombres era porque él tenía que pelear y él iba a perder todas aquellas batallas ganadas, las iba a perder. Iba a perder su gente. Pero pide caer en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Él sabía que en su infinita misericordia Él lo iba a librar en cualquier momento. Entonces Dios manda el castigo de David y mueren 70,000 hombres. Cuando David ve eso y le dice, Señor, para allá, no siga. Y Dios manda y para eso. ¿Cuántos de nosotros estamos orando para que Dios pare la epidemia? Pero yo creo que no estamos orando lo suficiente para que esto pase, porque mire, sigue. Si el pueblo de Dios se levantara como Dios quiere aclamarle a Él, esto ya hubiera terminado. Porque Dios es un hombre piadoso, un hombre misericordioso. Pero nosotros, en vez de clamarle a Dios, estamos solamente esperando a ver si aquel se murió o no se murió. Y algunas veces a decir, ay, mire, se murió, a saber por qué. Estamos, hermano, la iglesia del Señor está adormecida. No está haciendo el trabajo que Dios la ha mandado a hacer. Sabe que Dios dice que nosotros debemos mantenerlos unidos. Yo creo que si el pueblo de Dios se uniera en un clamor, Dios ya hubiera quitado esto. Pero un clamor de amor por aquellos que están sufriendo. Pero hay veces que solamente, yo, Señor, que no me llegue eso, que no me llegue eso. Yo no quiero ese virus, Señor. Y yo sé que tú me amas y que no me lo vas a mandar. ¿Y qué del vecino que se está muriendo? Y usted no fue ni a predicarle y decirle que cuando se muera puede ir al cielo él. Hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que hablar. Esa mascarilla no le quita a usted que usted no pueda decirle al que ve y decirle, Cristo te ama. Pero hay veces que estamos tan enfrascados solo en los trabajos, en ahorrar dinero, porque mira, porque quiero comprar esto, porque quiero esto otro, y no nos recordamos de lo que Dios nos ha pedido. Fíjese, según, como decía esta palabra de omisión, según el diccionario dice, falta por haber dejado de hacer algo necesario. Y si yo le pregunto a usted, ¿y cuál es la necesidad de hoy? ¿Qué me diría? ¿Sabe que nosotros los martes oramos por los no alcanzados? Eso quiere decir que nosotros tenemos todavía gente que no conoce del Evangelio. Gente que no conoce que hay un Dios grande y todopoderoso. ¿Pero qué?
No viene toda la iglesia segunda Siloé a orar aquí. Los martes siempre son los que vienen menos. Pero si usted le pregunta, que la oración es poderosa. Entonces, si es poderosa, ¿por qué no la practicas? Porque la oración en conjunto es más poderosa. Por eso es que a veces, mira, nosotros nos mandan a pedir que de todas partes que oremos. Después nos mandan a decir muchas veces, mira, fulano se sanó, mi problema pasó, porque Dios se los escuchó. Y eso muchas veces lo invita a uno a seguir adelante, a seguir adelante. Nosotros tuvimos un martes que no lo pasamos por Facebook. Y le decía yo a la pastora, ¿y usted qué dice? Tenemos que pasarlo, le digo. Por uno que nos vea a través de esas redes sociales, ya es bastante. Pero tenemos que estar unidos, hermano. Dice que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ser como el rey David, que se ensorbeció de ser el grande. Y nosotros nos ensorbecemos orgullosamente. Yo soy cristiano. Yo cuando venga el Señor y oigo la trompeta, yo me voy. Esa es soberbia. Y la soberbia es pecado. Así es que es tiempo, Iglesia Segunda Siloé, de que nos arrepintamos y hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. A predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque la venida del Señor está cerca. Nosotros estamos en este momento muy adormecidos, muy cansados y no nos damos cuenta. ¿Cuántos por esta epidemia se estarán yendo directamente al infierno? Porque sabe que el diablo hasta lo que ha hecho, hermano. De que caiga una persona enferma del COVID, pero usted no puede ir al hospital para decirle, mira, tú estás grave, te vas a morir, pero arrepiéntete. Ni eso podemos hacer porque no lo dejan entrar en los hospitales a uno. Entonces, prepárate, iglesia, y piensa un poco y decir, por lo menos, vente al templo a orar juntos, unánimes, para que Dios escuche nuestra oración y que el clamor suba como un humo hacia Él, para que nosotros podamos hacer ese trabajo que tenemos que hacer, aunque a veces no nos gusta, pero es necesario en estos tiempos que la iglesia se vista de esa armadura de Dios y que deje de tenerle miedo a las enfermedades, porque con mascarilla y sin mascarilla, si Dios dice esto, a usted le va a llegar. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ponerte a cuentas cada día, cada momento y en cualquier lugar con Dios. Dios les bendiga.